Y la guerra de Ucrania ha convertido la seguridad en una de las grandes preocupaciones de los países occidentales. Los presupuestos de defensa alcanzan cifras récords, mientras la OTAN recupera su protagonismo y también la Unión Europea acelera la puesta en marcha de grandes programas tecnológicos. Queremos profundizar en este tema y nos acompaña acá en el estudio José Vicente de los Mozos, el CEO de Indra, un proveedor de líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de transportes y también de defensa. José Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Lo mencionaba ahí ya en la presentación, vemos que alcanzamos un récord en presupuestos de defensa en varios países, pero hay una cosa que es invertir y otro es invertir bien. ¿Cómo en tu trayectoria, para ti, qué tienen que hacer los países europeos ante una amenaza latente que puede ser tanto el terrorismo como también las guerras que podrían suscitar ahí en el viejo continente? En Europa, en el contexto actual de la invasión de Rusia hacia Ucrania, nos hemos dado cuenta que si Europa quiere tener esa soberanía, necesitamos de aumentar capacidades. Estas capacidades hay que hacerlas en un tiempo limitado. Por eso nos está obligando a la industria europea a trabajar conjuntamente y desarrollar acuerdos. Por ejemplo, en el caso nuestro, acabamos de firmar un acuerdo con Thales para desarrollar radares de próxima generación, porque Europa tiene que ganar esa soberanía rápidamente. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que tienen los países europeos en medio del contexto de la invasión a Ucrania y también los movimientos terroristas que también han amenazado a los países occidentales con llevar deliberadamente ciertos ataques en algunos territorios de Occidente? ¿Cuáles son los desafíos que tienen estos países para hacer frente a estas amenazas de seguridad? Nosotros cuando hablamos de defensa, hablamos de seguridad. Es importante que los ciudadanos en este contexto se sientan seguros. Por ejemplo, en Europa es muy importante toda la vigilancia de fronteras, tanto terrestre, marítima, aérea o a nivel satelital. Esto es un elemento relevante ante la inminente y continua amenaza de posibles atentados terroristas. Esto es algo que no solamente pasa en Europa, sino que empezamos a verlo en el resto de partes del mundo. Claro. Y en ese caso, en específico en Europa, ¿en qué se tiene que invertir para poder estar más tranquilos, teniendo en cuenta la alerta que también han emitido países como, por ejemplo, Francia sobre posibles ataques terroristas? Bueno, lo que primero estamos haciendo en Europa es de dotar capacidad armamentística, de elementos de tierra para ayudar a Ucrania. Cuando vemos la situación, Europa está preocupada y por eso está invirtiendo en poder dotar a Ucrania del máximo de misiles, sistemas de antidrón y diferentes elementos como elementos terrestres para poder combatir esta ofensiva de Rusia. Claro. La situación en Ucrania parece que no da para largo todavía y hemos escuchado abiertamente al presidente Vladimir Putin con amenazar a Occidente, incluso con armamento nuclear. Pero eso ya es un paso mucho más allá de lo que hemos visto ya con toda la invasión a Ucrania. Pero ¿cómo se podría hacer frente finalmente? ¿Cómo se podría combatir una amenaza como tal que envía el presidente Vladimir Putin? Bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Ahora lo importante es ayudar a Ucrania en esta invasión. Por ejemplo, en nuestro caso hemos propuesto suministrar radares, otras empresas están suministrando vehículos terrestres, otras empresas están suministrando armamento. Yo creo que es cierto que Europa está en un contexto de preguerra en esta situación, pero creo que estos pasos hay que irlos dando poco a poco y no debemos de especular ni tampoco alarmar a la población. Claro. ¿Cuáles son los elementos que para usted se hacen necesarios en este tipo de casos? Me habla de vehículos, de radares. ¿Cuál es la tecnología que hoy se necesita en el mundo para poder tener una buena defensa? Bueno, hay varias, ¿no? Primeramente, uno de los elementos que vemos es todo lo que se refiere a la comunicación. Si un país no es garante en la comunicación en un conflicto, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, se pierde el control. Esto es un elemento clave. Otro elemento que ha sido novedoso en la guerra de Ucrania es todo el sistema de dron antidrón. Es un elemento que no solamente a nivel terrestre, sino a nivel de fragatas, es importante
tener sistema antidrones, porque estamos viendo que un dron que puede costar 30.000, 40.000 euros o 50.000 dólares puede destruir elementos mucho más valiosos. Claro, un tema que ha marcado, según los expertos, la diferencia es la calidad tecnológica que le han entregado a Ucrania en todos estos armamentos que se le ha enviado desde el inicio de la invasión y que hacen frente finalmente a lo más antiguo que tenía Rusia, según han dicho algunos expertos. ¿Cómo cree que puede ir avanzando en ese sentido Ucrania con el avance de la tecnología también que se le ha ido entregando? Bueno, aquí en la guerra de Rusia hemos visto dos elementos. Aparte del tema de antidrón, hemos visto que al final la logística es un elemento importante. Por eso la digitalización de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, hablar del mantenimiento predictivo, de controlar, es importante. Segundo elemento es todo lo referido a la guerra electrónica. Y en eso Indra somos un proveedor de sistema, porque la guerra electrónica y todo el sistema de mando y control es importante, la nube de combate, que en el futuro va a unir elementos aéreos, elementos terrestres y elementos marítimos. Y para ello es muy importante el control de las comunicaciones. Claro. ¿Cómo se podría ir incorporando, si es que no se ha hecho ya, el tema de la inteligencia artificial en el combate, o sea, en el ámbito de defensa de los países? Sobre todo cuando tenemos en cuenta de que hoy en día la inteligencia artificial ha sido muy criticada por el rápido avance que ha tenido y por los riesgos que podría suponer para la humanidad. Pero en el ámbito de defensa, ¿cómo puede ir avanzando en ese tema? Pues la inteligencia artificial llega en todos estos elementos dentro de las tarjetas de control. Por ejemplo, los drones merodeadores se dicen en el momento que integremos el concepto de inteligencia artificial serán mucho más efectivos de lo que soy hoy en día. Luego, lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial es a aumentar la efectividad de todos estos sistemas en casos de conflicto. Claro. Y para trasladarlo también a nuestro país y respecto también, nosotros estamos enfrentando una crisis de seguridad, también gran parte del continente lo hemos visto también. ¿Cómo podría ayudar lo que ustedes hacen en Indra para poder contener, por ejemplo, lo que se vive en la frontera norte con la llegada masiva de inmigrantes, también que logran pasar todas las vallas que existen y también la tecnología que hoy es la que se maneja en nuestro país? Bueno, Indra tiene mucha experiencia en el control de fronteras, en las fronteras terrestres a nivel de sensores, identidad biométrica, radares, en el tema marítimo, porque en España hay mucho efecto narcotráfico, hay control de fronteras marítimas a través de los aviones y también a nivel de radares toda la integración de aviones o de otros elementos no controlados. Tenemos experiencia y para nosotros Chile es muy importante. Hace 3 semanas vino el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presidente de Chile, se firmó un importante acuerdo gobierno a gobierno, que eso creo que puede permitir poder aportar a Chile y todo el control de las fronteras la experiencia que tenemos en Europa. Claro. Mencionábamos, antes de seguir con el tema de la frontera, mencionábamos al inicio cuando le presenté el tema del presupuesto. ¿Qué tan importante se hace de que los países, la colaboración entre países para que finalmente ese presupuesto sea útil no solo para el territorio de uno, sino que también para ayudar, por ejemplo, como usted dice, tenemos lo que se firmó con España, pero claro, porque ahí puede haber un intercambio de bandas de narcotráfico, etcétera. ¿Cuál es la importancia que tiene la colaboración entre países y en el ámbito también tecnológico de defensa? Es fundamental. Las inversiones que está haciendo la Comunidad Europea en ámbito de defensa son enormes y el problema es aumentar esas capacidades en tiempo récord. Pongo un ejemplo. La Comunidad Europea piensa invertir más de 250.000 millones de euros en los próximos años y si sumamos la cifra de negocio de las empresas europeas son 90.000 millones. Es decir, hay que duplicar las capacidades en un tiempo récord. Para eso es importante que las empresas trabajemos juntos, porque no todas las empresas podrán desarrollar todas las capacidades al mismo tiempo. Luego nos vamos a ver obligados, sí o sí, a trabajar y a desarrollar elementos conjuntos. Claro, y volviendo al tema de nuestro país, nos mencionaba el ámbito tecnológico que se puede ayudar para poder mantener bajo control las fronteras. ¿Esa tecnología se podría usar también en las ciudades como por ejemplo Santiago ante un explosivo aumento que ha tenido la delincuencia, también de las bandas de narcotráfico, las bandas criminales?
Totalmente. Estas tecnologías que ya se están aplicando en Europa, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, son totalmente aplicables en toda la región de Latinoamérica y más concretamente en Chile. Claro, ¿y en qué ejemplos, por ejemplo? ¿Para qué serviría mantener ese tipo de tecnología en una ciudad? Por ejemplo, todo el tema de control de flujo de migración, todo el tema de la identidad personal y biométrica, todo el tema sensorial. Todos estos elementos son importantes para poder controlar todos los elementos que en un momento dado pueden perturbar la paz ciudadana. Claro, y en ese sentido, ¿se tiene que preparar a las policías para poder manejar este tipo de tecnología? ¿Ustedes lo hacen como empresa o se hace aparte? No, totalmente. Nosotros, por ejemplo, todo el sistema de mando y control, con las Fuerzas Armadas de Tierra, no solamente les formamos, sino también a nivel, hacemos elementos de simulación, elementos de tiro, elementos de control de crisis. En esto en Indra somos especialistas y trabajamos no solamente con las fuerzas de Policía Nacional o Guardia Civil, sino con las tres ejércitos de tierra, mar y aire. Claro, todo eso para que ellos también sepan utilizar este tipo de mecanismo. Ya para ir cerrando, vinieron también a la FIDAE, para ver si me puede explicar qué van a exponer en esta versión de la FIDAE, cuáles son los prototipos quizás que trajeron respecto en el ámbito de la seguridad. Sí, nosotros el mensaje más importante en FIDAE son radares. Somos de las empresas más avanzadas a nivel mundial. Tenemos en OTAN, Inglaterra, Francia, Alemania, y pensamos que nuestra experiencia de radares es también aplicable a la región. Y además en el caso de Indra, por esa relación que existe entre España y los países latinoamericanos, en las diferentes conversaciones que tendré con el elemento del gobierno, estamos dispuestos a venir aquí a desarrollar, a capacitar a los ingenieros para ayudar a mejorar en esos elementos, para trabajar para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Claro, no sé si ha tenido alguna respuesta del gobierno o todavía no. Vamos a juntarnos próximamente. Se van a juntar para ir a hablar también de la crisis de seguridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos al plató. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias.